vamos a usar la palabra del Señor. Y vamos a ir a referencias muy interesantes, donde muchas veces usted lee el pasaje y tal vez pasa por alto, porque la temática no es esa, pero la mención que se hace es muy oportuna. Permítame leerle un pequeño trocito de uno de los comentarios en las páginas de historiadores y sociólogos sobre el aspecto del aborto a nivel secular. Desde la antigua Babilonia ha llegado hasta nuestros días el Código de Hammurabi. Este es uno de los códigos más antiguos, cerca de 4000 años, que se desarrollaron, donde se desarrolló la primera civilización, en Babilonia, o en la llanura de Sinar, Mesopotamia antigua. Hoy esa área geográfica está abarcada por Irán, país de Irán y de Irak. Ellos, ustedes, cuando más en estos días que ha estado muy fuerte el asunto de las noticias por las situaciones militares y conflictos de orden militar y político que se está dando ahí, algunos han escuchado a Irán y algunos dicen los persas, exactamente porque fue el asiento también del imperio medo-persa. No solo los babilonios, sino también el imperio medo-persa, porque esa es la cuna de la civilización. Y ahí se desarrolló un famoso código que se llamaba el Código de Hammurabi, uno de los conjuntos de leyes más antiguos de nuestra especie. Note cómo los sociólogos e historiadoras usan ese término, porque como consideran que somos animales evolucionados, dicen que somos una especie. En él por primera vez encontramos la tipificación del aborto como hecho jurídico. Hace 4000 años, pero no penaba al hecho, o sea, a la acción de abortar, sino a la forma en que se provocaba. Si el aborto era provocado por los golpes de un varón, éste debía pagar una multa a la familia de la mujer. El valor de la multa variaba por la clase o casta a la que la mujer pertenecía. Todavía usted en el oriente, países como la India y la China, todavía hay lugares, la India es más fuerte, se vive por castas. Entonces el valor de la multa variaba por la clase o la casta de la mujer a la que pertenecía, pero la pena nunca sobrepasaba el valor económico de la multa impuesta, o sea, siempre era algo simbólico. O sea, la vida era muy despreciada por el costo que le daban. La legislación no hacía mención a la interrupción voluntaria. Esto sumado a las recetas existentes de remedios abortivos donde se entremezclaban la magia con plantas que casi cumplían ese efecto. Siempre ha habido esa práctica de, decimos nosotros, menjungias, revoltijos, ahí que se hacen para poder que la persona aborte, la niña o la joven o la mujer. Daba cuenta de que el aborto en sí estaba limitado a la esfera del ámbito doméstico y que adquiría estatus jurídico solo si perjudicaba a una de las partes. La época dorada de la Edad de Bronce, 4000 años antes de Cristo, con sus altas tasas de natalidad y productividad, no requerían de un control sofisticado de los cuerpos femeninos. Eso era un pequeño comentario de ese código Hammurabi, que hasta el día de hoy está en los museos, ese código babilónico. Pero la Biblia nos habla también de alguien que vivió 2000 años antes de Cristo. El código que yo acabo de leer de Hammurabi tiene 4000 años, hasta la época, 2000 años antes de Cristo, más 2000 años nuestros. Pero hermanos, quiero hablarles que en el mismo lugar donde estaba el código de Hammurabi, en Babilonia, también creció un personaje, bueno, dos personajes que nos enseñan la Biblia, Abraham y Job. Job era de la ciudad de Uz de los caldeos y Abraham era de la ciudad de Ur de los caldeos, que es el otro nombre, Caldea, que se le designa a Babilonia, a Mesopotamia o a la tierra de Sinar en la Biblia, que es el mismo lugar que están citando estos historiadores que acabo yo de leer.
Abraham, por tanto, conocía de ese código. Y Job también conocía de ese código. Quisiera leerles, porque hoy quiero llevarlos y mencionarles en la escritura, en Job capítulo 3, verso 10 al 11 y verso 16. Permítame hacerle un pequeño contexto de estas palabras. Cuando usted lee el capítulo 1 y 2 de Job, usted va a leer la introducción de quién era Job. Y la Biblia habla que era un hombre perfecto, justo y temeroso de Dios. Luego se nos dice que hubo, hermano, una situación en el mundo espiritual entre Dios y Satanás. Y Job recibió una serie de calamidades. Y de ahí es donde se viene y surge el libro llamado Job, que tiene 42 capítulos, pero que esos 42 capítulos realmente en el tiempo, cronológicamente hablando, esos 42 capítulos abarcan solamente un tiempo de 9 meses. 9 meses nada más. Cuando Job es golpeado por todas esas calamidades y queda totalmente sarnoso, que se le pegó un tipo de sarna, unas llagas, unas úlceras que le picaban, y él con un tiesto se rascaba, y él quedó postrado en el suelo, y unos amigos vinieron que por unos días estuvieron en silencio solamente observándolo a él. Después de todo ese momento que él se mantiene en pausa, el capítulo 3 de Job narra las palabras que empiezan a salir de Job, y son palabras de maldición, son palabras de dolor por verse él en cuestión de días, de ser un terrateniente, un personaje importante en el oriente, a quedar totalmente sin hijos, sin riqueza, sin salud y con una doñita, hermano, que era toda una bendición. Pero era una tragedia esa mujer. Cuando ella lo vio en esa calamidad, le dijo: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Son de esas ayudas idóneas que mientras todo esté bien, Él es mi amorcito. Pero cuando la cosa se pone difícil, este viejo no sirve para nada. Esa es la conducta humana cuando no está internamente nutrida con la presencia de Dios, como lo estaba Job. Por eso ella le dice: ¿aún retienes tu integridad? Y él le dice: ¿qué? ¿Recibiremos solo lo bueno y no lo malo? Sería bueno estar leyendo esos pasajes que ahora ya no son tan relevantes para nuestra sociedad de cristianos modernos. En el capítulo 3, dentro de toda la queja que él expone, dice en el verso 10 y 11: por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba. O sea, él está diciendo a Dios: ¿por qué no me mataste ahí adentro? Y note qué interesante lo que Job va a decir. Aunque él está expresando su queja de dolor contra Dios, maldiciendo el día en que él nació, él va a decir verdades que él conocía, que se practicaban en su entorno o que sucedían en su entorno cuando se gestaba la vida en el vientre materno. Y a eso me refería ahora. Y usted y yo hemos leído ese pasaje y no miramos esa verdad que Job conocía. Y dice: por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Él lo hace en signo de pregunta. Job está hablando de una realidad que era normal y que era parte de la consecuencia del pecado humano: la pérdida de un hijo en el seno materno, o muchos niños que mueren al salir inmediatamente del seno materno. Eso es conocido de todos nosotros. Sobre todo nuestras viejas que tenían 15, 18, 20 hijos saben esas experiencias. Algunos ya morían en el seno materno, u otros nacían tan débiles, hermanos, que eran días o horas los que estaban con vida y ahí morían también. Job está hablando de esa realidad, pero Job dice de otra realidad interesante que él conocía también. Y dice la segunda pregunta del verso 16: ¿por qué no fui yo escondido como abortivo? Note esa frase: escondido como abortivo.
Job sabía que los abortos también ilegales, de forma incorrecta, se daban de forma secreta. ¿Por qué no fui escondido como abortivo? O sea, en el tiempo de Job, de la civilización caldea, 2000 años antes de Cristo, hermanos, la gente practicaba el aborto de forma ilegal. Y eran escondidos. Se hacía de forma secreta. Y luego el niño pues lo enterraban, ya ustedes saben, el cuerpito. Pero esa palabra el complemento dice, esa pregunta, ¿por qué no fui escondido como abortivo? Como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Él no está hablando de niños que murieron en el seno materno ahí. Job está hablando de 2 tipos de muertes, o 3. Unos de los niños que mueren por causas naturales en el vientre de la mamá, de que de todos es conocido, asuntos genéticos y asuntos fisiológicos que lamentablemente mueren en el niño que jugó con el cordón umbilical y se asfixió, o alguna situación en el corazoncito, o algún tipo de encefalia, lo que sea, no lograron cuajar bien y murieron a los 3 meses, 5 meses, 6, 7 meses, depende. Situaciones genéticas o situaciones fisiológicas, ese tipo de muerte es normal. Luego está hablando de otra muerte, que es la muerte que el niño logró gestarse, pero nació sumamente delicado o en condiciones difíciles y murió a los días o momentos después de haber nacido, semanas de haber nacido. Y eso de todos es conocido. Pero en la segunda pregunta del versículo dice, Job ya no está hablando de ese tipo de situación natural. Está hablando ahora de efectos que el ser humano producía en embarazos no deseados. Entonces el niño tenía gestación de 3 meses, 5 meses, 7 meses, no se dice, porque el aborto se da en todas esas etapas, son variables. Y dice, ¿por qué no fui escondido? Esa palabra escondido en el hebreo es, ¿por qué no fui abortado en secreto? Ustedes saben que este país no se habla tanto, de solo casos especiales como el último que salió de una jovencita en Heredia y por ahí otro que sale en la noticia. Eso no significa que la gente no esté abortando aquí, hermanos. Hay abortos todos los días y hay abortos de los que está hablando Job aquí. Abortos en secreto. Máxime hoy, donde la actividad sexual de los jovencitos está a todo dar, como decía el viejo programa. Entonces no solamente hay abortos de parejas legalmente unidas en matrimonio, también están habiendo abortos de los jóvenes que están jugando con el sexo y que les falló la píldora, les falló la inyección o les falló el profiláctico, era muy grande o tenían hueco, o no les dio chance de ponerse el guante. Entonces que no se hable y no salga todos los días no significa que no se está dando. Job en la palabra de Dios está diciendo una realidad. Y qué curioso, nos está hablando no de gente ermitaña, de la cuna de la civilización. Déjeme decirle algo a usted y quiero adelantarlo. Hermano, el hombre no se vuelve más sofisticado y educado entre más conocimiento tenga y más avances tecnológicos y materialistas. Tengan mucho cuidado ustedes. Esa filosofía que tiene el mundo, que lo que ocupamos en Costa Rica es más educación, eso es mentira. Cuando el hombre se educa más en su condición natural pecaminosa, se vuelve más sofisticado para hacer lo malo. Ahorita más adelante voy a leerles la práctica que tenían los imperios cuando conquistaban una nación, de qué manera efectuaban el aborto instantáneo. Y usted lee esa historia, ya sea bíblica o ya sea en la Enciclopedia Universal, de las prácticas de los imperios antiguos, y dice, es una barbarie, es algo terrible lo que esa gente hacía. No, hermanos, no es barbarie. Barbarie también se hace hoy, solamente que somos más sofisticados. En el pasado no se usaba el bisturí, era una espada aguda que trozaba el vientre materno y el niño caía en el suelo, como ahorita voy a leerles donde dice la escritura.
¿Qué diferencia hay entre una espada aguda que trazaba el vientre de la mujer a un bisturí fino y un forceps que entra y destroza el cerebro y luego corta los bracitos y luego corta los piecitos y luego aplasta el tronco? ¿Qué diferencia hay? ¿Alguien me puede decir qué diferencia hay entre los babilonios, asirios y los sofisticados que hoy somos? Y hoy, en aquella época, como acabamos de leer, era un asunto familiar. La justicia y la parte legal no se involucraba a menos que hubiera alguna demanda. Hoy es la justicia diciendo cómo tiene que hacerse eso. ¿Quién estará más adelantado y quién está más atrasado? Para las señoras que están abogando, pastor, estamos hablando del aborto, pues, pero no estamos hablando, pastor, del aborto por violación. ¿Usted se refiere? Sí, me refiero también a concepción por violación. Esa vida tiene que ser respetada. ¿Cómo la chiquita violada? Sí, es una vida la que está ahí. Y aunque sea por violación, es sagrada. ¿Cómo, pastor, por violación? Usted tiene que aprender que vivimos en una sociedad hipócrita que tiene doble estándar moral. Hay dos tipos de violación: la violación legal y la violación ilegal. La violación legal era lo que hacían los viejos con nuestras madres, que borrachos se imponían brusca y machistamente sobre ellas para tener sexo con ellas. ¿No es así? Sobre todo aquellas señoras más mayores que nunca sabían, para ellas la palabra orgasmo era como una maldición. Usted acaba de decirme una mala palabra. Ellas no sabían qué era eso. Ellas solamente eran cocineras y objeto sexual y producir hijos, nada más. Y el hombre se abalanzaba sobre ellas aunque no quisieran. Eso se llama violación. Muchos de nosotros pudimos haber nacido por violación consentida, porque legalmente eran matrimonio. ¿Qué diferencia hay entre eso y la jovencita en un cerco, o en un apartamento, o en un parqueo, o en tantos lugares que hoy suceden las violaciones? Pues eso es lo que se está hablando en la Corte Suprema de Justicia. Eso es doble moral, porque jugamos con el hombre por falta del conocimiento correcto. Y mi deber aquí es enseñarles a ustedes. La Biblia concibe la vida en el seno materno como algo sumamente sagrado e intocable. Hermano, no hay lugar más sagrado que la matriz de la mujer. Ahí solo puede penetrar Dios. La ciencia evolucionó tanto que al principio en Babilonia eran menjungias, hechiceros y chamanes que combinaban la magia y los bebedizos para producir el aborto. Hoy la ciencia evolucionó y desarrolló bisturís, y desarrolló forceps, y desarrolló material de aluminio, y desarrolló mecanismos de metal sofisticados para entrar al lugar más sagrado de la vida y destruir en ese lugar la vida misma. No sé cuánto han visto el video y se los animo en YouTube, Gritos en el Silencio, para que vea usted cómo la boquita del bebé grita y él se fuga y él se hace a un lado y de otro lado, escapándose del forceps que lo está persiguiendo para desmembrarlo y sacarlo en pedazos. Ese video yo no lo pude ver, no soporto. Y sería muy bueno que lo vean. Esta es la sociedad que tenemos. No es diferente a la sociedad babilonia, ni a los griegos, ni a los romanos, ni a los medopersas. Tenga mucho cuidado cuando utilizamos términos como barbarie. Barbarie es la que está sucediendo hoy en Siria. Usted ve las ciudades en Siria y usted cree que fue los restos de la Segunda Guerra Mundial. No, señor. Barbarie fueron los que mientras que se daba la Segunda Guerra Mundial y Hitler conquistando, habían médicos de alto conocimiento científico y médico, médicos alemanes haciendo experimentos con humanos en los laboratorios mientras se estaba dando la Segunda Guerra Mundial. Eso no sale en noticias, eso no se dice por el estándar hipócrita que se maneja en la sociedad moderna, porque no nos sirve, es mancha a nuestra evolución, a nuestro desarrollo, al alto nivel evolucionado que tenemos. Eso es mentira, eso no existe. Job entonces dice, hermanos, ¿por qué no fui escondido? Génesis capítulo 31, verso 38, está hablando de animalitos, pero es un conocimiento que había en ellos. Está hablando de animalitos. Jacob
él se pone a cuidar las ovejas de su suegro y él le hace trampas, Labán. Y Jacob, en todo el argumento que tiene para defenderse de cuánto fiel ha sido él le dice: estos 20 años, 31, 38, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. Note la calidad de hombre para cuidar la vida de un animal, ahora para cuidar la vida humana. Bien, hermanos, como una cosa nos lleva a otra. Si Jacob amaba la vida humana, la vida de sus animalitos, ¿cuánto amaba la vida humana? De tal forma que usted va a ver, hermanos, que él tuvo 12 hijos y una hija, Dina. Y tuvo 2 mujeres, 2 esposas. Y cada una de sus siervas también eran mujeres de él. Esa era la práctica en la antigüedad. Y él cuidó a sus hijos. El último, que se llamó Benjamín, lo tuvo su madre Raquel. Y Raquel, cuando estaba dando a luz, murió. Y ella le llamó Benoni, hijo de mi tristeza. Y Jacob estaba atendiendo el parto, porque dice, cuando él oyó que su madre le puso Benoni, porque estaba ya muriendo ella en el parto, él no le llamó Benoni, él le dijo: no, te llamarás Benjamín, hijo de mi mano derecha. Él amaba la vida. Los antiguos que conocían a Dios, los hombres que llamamos hoy patriarcas de nuestra fe hebrea, judeocristiana, amaban la vida, porque conocían al Dios de la vida. Esta nación está dejando de ser cristiana. Tenga mucho cuidado de decir que esta nación es cristiana. Tenga mucho cuidado, hermanos. Esta nación es pagana y tiene un misticismo religioso nada más conveniente para su hipocresía. Por eso usted está aquí sentado, tiene que definir bien cuál es tu fe. ¿Estás viviendo bien aquí para Dios y sos un desastre allá afuera? ¿Vienes aquí como un religioso nada más a aparentar que crees en Dios, pero estás viviendo en sexo ilícito y en chorizos económicos? Y maldices y sos una desgracia en tu trabajo y en tus negocios. No eres luz, sino que tinieblas. Todo esto debe ser reflexivo, porque el cristianismo y la fe cristiana y la palabra de Dios, recuerden que ya ha dejado de ser relevante en todos los lugares de estudio y formación, pero tiene que ser relevante en su hogar y en su vida. Si esto no es relevante para usted, usted está rumbo a un terrible fracaso y a una terrible miseria. Y Jacob dice: tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Está hablando de su integridad con su suegro al cuidar el trabajo que le asignaron a él. Y era tal el cuidado que ni los animalitos de él abortaban. Números capítulo 12, versículo 12, está hablando de María, cuando ella murmuró con su hermano contra Moisés. Y dejaron de verlo como el siervo de Dios y lo vieron como el hermanillo menor. En la Biblia nos habla de Moisés, de María y de Aarón. Aarón y María eran mayores que Moisés. Moisés era el hermano menor. Pero en asuntos espirituales Moisés era la autoridad espiritual y ellos, María y Aarón, tenían que respetarlo. Ellos murmuraron contra Moisés porque se había casado con una mujer africana de color morena. Y ellos murmuraron contra él. Entonces Dios dijo: no tuvieron temor de murmurar contra mi siervo, quedarás leprosa. Entonces Moisés intercede. Y en la intercesión dice en el verso 12 de Números capítulo 12: no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. ¿Por qué estoy leyendo estos pasajes? Porque para los antiguos, hermanos, para los hombres que vivieron 2000 años antes de Cristo, 1500 años antes de Cristo, ellos entendían y sabían las complejidades de la concepción de la vida y también la maldad del hombre, cómo algunos abortos y muertes prematuras se daban en el mismo vientre y cómo algunos abortos los producían los hombres. Entonces, cuando ya están en el desierto, saca a la nación de Israel, dice Éxodo capítulo 21, verso 22 al 23. Y ahí a usted le va a aparecer este mandato de Moisés, parecido al del código Hammurabi, solo que Moisés le vindica al esposo, vindica a la mujer,
y note lo que dice. Cuando ya están en el desierto, Dios le da la ley a Israel. Una gran cantidad de leyes como nación, civiles, religiosas, ceremoniales, rituales y morales. Le da procedimientos en los negocios, le da procedimiento de todo. Y dentro de esos también le da cuando se dé abortos. Éxodo 21, verso 22 y 23, note lo que dice. Si algunos riñeren, o sea, se pelean, y e hirieren a mujer embarazada, no dice el tiempo, nada más embarazada, y ésta abortare, o sea, una riña, la mujer iba pasando o ella se involucró por defender al esposo, alguna situación, ustedes saben, y donde se involucró sufrió un golpe severo que le produjo, ¿qué? El aborto, que fue el alumbramiento fuera de tiempo, prematuro, dice, pero sin haber muerte, o sea, el niño nació, pero no hubo muerte. Entonces está aquí hablando de un embarazo donde ya estaba el niño formado, muy posible de 5 meses en adelante. Está probado que después de 5 meses un niño tiene la posibilidad de sobrevivir, eso está probado. Y dice, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer. Ve, es diferente al de Hammurabi. Eran ciertos jueces que decían, aquí no, el marido hacía la demanda, vindicaba al marido, porque el marido era el padre de la criatura. Y el resarcirles a ellos tenía que quedar dentro del seno familiar del niño, de la madre y del padre. Y dice, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Los jueces iban a supervisar eso y asesorar. Entonces, es lo que se da hoy. Alguien pone una demanda, un abogado o un juez determinan eso. Ve la ley, ve la ley. La ley de Dios es diferente, hermanos. La ley de Dios vindica. Lo de los hombres es diferente. Mas si hubiere muerte, y ahí es donde sucede esto, dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Entonces surge la pena de muerte. Y la pena de muerte está en la Biblia. El hombre que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Pastor, eso es anacrónico, eso es la barbarie del antiguo. No, hermanos. La pena de muerte nos ayuda a cortar mucha maldad. Nos ayuda a preservar niños violentados, mujeres violentadas. Pero como no somos creacionistas, escúcheme esto. Como nuestra sociedad no es creacionista, es evolucionista, cree que el ser humano es algo maravilloso y que no puede ser tocado, por más depravado que sea. Y Dios dijo, no, Señor, yo soy el dueño de la vida y les ordeno a ustedes cortar, quitar al que venga a dañar a los inocentes. Pero bueno, dejémoslo ahí. Esto enseña a Dios. Si muere el niño, vida por vida. Capítulo 23 de Éxodo, versículo 25 al 26. Recuerde que estoy dando una panorámica de que el aborto es conocido y mencionado en las escrituras porque es un libro histórico, no es un libro de mitos. Usted puede estar sentado aquí y tener grandes conflictos de fe con esta escritura. Es mejor que arregle eso, hermanos. Mejor que lo arreglen. Usted no puede estar aquí con conflictos. Usted no puede estar aquí como los críticos modernos. Algunas partes son verdad, otras partes son mitología. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda es fidedigna, toda es verdad, toda es confiable, y este es un libro, es histórico también, histórico, es fiable, es comprobable, los nombres, lugares, áreas geográficas, todo lo que se menciona es comprobable, y la arqueología últimamente más bien ha dejado a muchos científicos en silencio y calladitos. Dice Éxodo 23, versos 25 y 26. Hablando de los mandamientos del Señor y dándoles promesas a su pueblo si fueran obedientes y respondieran a esos mandatos, dice Éxodo 23, verso 25. Mas al Señor nuestro Dios serviréis. Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Yo completaré
el número de tus días. Una promesa condicional. No es asunto de fe, es un asunto de condiciones que Dios había establecido. Y como podemos ver, muchas mujeres piadosas en la Biblia eran estériles. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 6, verso 3. Ahora ya han pasado muchos años. Ahora aquí estamos hablando del año 900 antes de Cristo. Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón. Y el rey Salomón vivió el año 900 antes de Cristo. Note el conocimiento que Salomón tenía sobre el aborto. Note. Eclesiastés capítulo 6, verso 3 al 5. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Salomón está comparando a un bebé que es abortado con alguien que no supo disfrutar los bienes que adquirió. De la misma manera que un niño abortado no va a disfrutar de la vida, así es más de un hombre millonario que no disfruta de los bienes que acumula por vivir pensando que le van a robar o que lo van a matar. La mucha plata los desvela. Qué cosa. La Biblia tiene cosas impresionantes de cómo somos los seres humanos. Usted no ocupa ir a Harvard. Métase un poquito en la palabra para que conozca, hermanos. Esto es muy importante. Por eso les decía cuando iniciamos hoy más que nunca, 40 años después de que el Señor vino a mi vida, hoy, 40 años después, este libro vale más para mí. Y es tan relevante en mi vida hoy, más que lo hace 20 años, más que hace 15 años, más que hace 40 años. Hoy lo anhelo más. Por la riqueza que miramos aquí y por la precisión con la que describe lo que está pasando. Hermano, todo lo que vemos hoy de esta cuestión del aborto en la sociedad moderna, con las grandes mentes según ellos iluminadas, y el aborto es algo iluminado de ellos, un experimento, un descubrimiento maravilloso para dignificar a la mujer. Eso es mentira, porque eso sucedió en la historia pasada y eso ha dañado a las sociedades siempre. Cuando una sociedad atenta contra la vida, esa sociedad está destinada a ser destruida. Yo le digo que un abortivo es mejor que él. Ve el versículo 4 y 5. Porque en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene o sea, el que fue abortado, que aquel que tiene un montón de cosas y no disfruta. Salomón conocía el aborto, aunque el tema no es el aborto. La Escritura está haciendo un cuadro comparativo del que vive en la tierra con muchos bienes, lo está comparando con alguien que nunca vio la luz. Y dice, a las tinieblas va y con tinieblas su nombre es cubierto. Las dos palabras que aparecen de tinieblas en el hebreo es que es colocado, sacado del vientre de forma secreta. Y de esa forma secreta es cubierto. Está hablando aquí Salomón de abortos provocados, de niños a quienes se les interrumpe. Por cierto, hermano, la palabra interrupción no es correcta. No caigas en la trampa de la terminología que se usa. No es interrupción del aborto. Cuando usted interrumpe algo, luego lo puede retomar. ¿Sí o no? Cuando usted interrumpe algo, interrumpió ese diálogo porque tuvo que ir al baño. Y luego vino y continuó el diálogo. El aborto no es interrupción. El aborto es muerte, finalización del proceso de una vida. Tengan cuidado con esa terminología. Están hablando muy finos, pero hay veces ni sabemos qué significa. Interrumpir es algo que yo detengo por un momento y luego continúo. El aborto no es interrupción. El aborto es asesinato, matar, finalizar, descontinuar, desechar, parar un proceso de gestación de vida en el seno materno. Eso es muy importante, hermanos. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, verso 8.
Note que empecé con un hombre que vivió 2000 años antes de Cristo. Y ahora voy a terminar estas menciones del aborto con un hombre que vivió, hermanos, 35 años después de Cristo, el apóstol Pablo. Porque fue escrito por ahí, después de ahí empezó su vida activa. Y dice en 1 Corintios 15:8, no es el tema, pero él está hablando de su experiencia con Cristo. Y él dice, el apóstol Pablo, y al último de todos, hablando de las personas a quienes Jesús, después de haber resucitado, se les apareció. Entonces hubo muchas gentes a las que Jesús, después de resucitar, se les apareció. Y Pablo menciona eso. Habla de 500 hermanos, habla de Pedro y habla de otros, de Jacobo. Y luego dice, al final del versículo 8, capítulo 15, dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo tenía mucho conocimiento del aborto en la época greco-romana. En la época greco-romana le tocó al apóstol Pablo vivir. Por eso a los corintios les dice, hermanas, y sus hijas y sus nietas tienen que saber esto. Y cualquier muchacha que se embarcó y ahora está viendo a ver cómo aborta. Dice Pablo en 1 Corintios a esta misma gente, que eran los soberbios y orgullosos griegos: glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro, lo de adentro, como lo que envuelve lo de adentro, que es el cuerpo, tiene que ser respetado. ¿Qué significa esto? Dice al final, los cuales son de Dios y no vuestros. Hermanos, el cuerpo no es de la mujer. Jóvenes y señoritas que están aquí, usted ni su cuerpo lo puede gobernar. Usted no es dueño de ese cuerpo. Usted no es dueña de ese cuerpo. No, a mí no me importa. Yo estoy aquí como un vocero del Señor. Usted hace lo que usted le dé la gana y asuma sus consecuencias. ¿Por qué estás hablando aquí, pastor? Porque estoy hablando de una realidad de la sociedad presente y de una realidad de las iglesias. Escuche esto, hermanos. Hay padres cristianos de fe cristiana cuya hija quedó embarazada en el momento inoportuno, bajo situaciones inconcebibles y con un joven que no era parte de la familia. Ellos mismos generaron su aborto en una clínica privada para que la niña abortara ese niño indeseado. De cristianos, de gente que cree en la Biblia, pero como ella trajo mancha, y como el bebé que va a nacer es un bastardo, porque ese es el nombre que da la Biblia, de hijos nacidos no de matrimonio, entonces cristianos. Por eso aquí cuando alguien me llama la abuela, me llama la tía, me llama la empleada, me llama la abuela del otro, cuyo no es el nieto, pero pastor, ¿puedo llevar al bebé para que usted ore por él y lo dedique? Aunque no sea hijo, ni nieto, ni haya matrimonio, sino que fue una vida concebida fuera del orden de Dios, es una vida, es fruto de estima, es herencia del Señor, y a esa vida yo debo de bendecirla, aunque la persona tendrá que dar y ser juzgado por el acto que hizo para concebir esa vida. Eso es diferente, hermanos. Pero el bebé, porque ahí puedo estar en presencia de un gran ente social, de una gran doctora o de un gran bienhechor de esta sociedad. Porque lo que para el hombre puede ser confuso, para Dios está dentro de sus designios. Y lo que vino como maldición, Él lo torna en bendición. Pero no significa que esa vida no va a ser procesada, la que lo crió o lo que se hizo para traerlo. Por eso mi deber es dedicarlo al Señor. A esa vida la dedico y le jalo las orejas a los otros. Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante. Como la Escritura nos habla, hermanos, del aborto. Nacido fuera de plazo. Un aborto, un nacimiento abortivo, un nacimiento prematuro, un nacimiento inmaduro, no llega a la plenitud de un maduro. Eso hay que abortar de forma natural, por medios naturales.
que no hubo forma de detenerlo. De eso no hablamos hoy. Hoy estamos hablando de un acto, como dijo el Chapulín Colorado, o como decía Cantinflas, o el Chavo del Ocho. Hoy estamos hablando de un acto con alevosía y premeditación, gestado por la pareja, o por la muchacha, o por los padres, y en este caso peor, gestado por autoridades que Dios estableció para castigar al malo y bendecir al bueno. Eso dice la Escritura. ¿Para qué son las autoridades gubernamentales, civiles, judiciales y educativas? La autoridad no está puesta para denigrar los principios de la vida. La autoridad está puesta, hermano, para levantar la dignidad de la vida, lo bueno, y para castigo del malo. Cuando la autoridad más elevada ya empieza a entrar ahí, por eso dice Eclesiastés: si los fundamentos fueren socavados, ¿qué ha de hacer el justo? Esto es serio lo que estamos viviendo. Tal vez usted está aquí: pastor, yo venía para que me predicara de los milagros de Jesús. No, señor. Voy a predicarle de la realidad escondida y secreta, que usted puede ser parte de eso. Usted tiene hijas que están creciendo, usted tiene nietas, familiares que ocupan una respuesta suya. Usted está para hacer sal, y no sencillamente pararse en una sala, en un cuarto, en un dormitorio, en algún lugar y decir: eso es pecado, eso es malo. No, señor, usted tiene que responder con sabiduría y conocimiento. ¿Por qué no el aborto? Bíblicamente hablando, con solidez, con argumento iluminado, con la unción del Espíritu Santo, dar una respuesta correcta. Por eso estos días he dedicado a compartir brevemente, de forma, hermano, aunque sea de reseña. El infanticidio, hermanos, era una práctica en la antigüedad, y aquí quiero decirles algo que no se habla de esto. Escúcheme con atención. El aborto debe de ser considerado como una rama del infanticidio. Y el infanticidio es una marca que todos los imperios y todas las culturas humanas han tenido. Es una marca, mayor o menor medida. La humanidad siempre ha tenido dentro de su atestado algo que se llama el infanticidio. Éxodo capítulo 1, verso 8. Permítame leerlo rápidamente. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Y habló el rey de Egipto. Quiero dar una referencia. Voy a leer una lectura de uno de los más grandes imperios antes de que Babilonia se levantara, antes de que el imperio medo-persa se levantara, antes de que el imperio griego se levantara, antes de que los asirios se levantaran, antes de que los romanos se levantaran. Había un imperio maravilloso, hermano, de unos 1500 años antes de Cristo, que fue el imperio de los faraones. Ese fue un imperio, estuvo solo. Por supuesto, luego vinieron los asirios y lo destruyeron y tomaron posesión de ellos. Y a los asirios los conquistó los babilonios. Usted va a ver toda esa cadena de conquistas que han habido. Entonces dice la Biblia que el rey de Egipto le dijo a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, aquí había un sofisticado proceso de infanticidio masculino que había que eliminar. Si es hijo, mátelo, y si es hija, viva, porque la hija la necesitaban ellos para reproducir su raza. Pero como eran hebreos, había que matar su sangre. Todos conocemos qué es lo que aporta al hombre y qué aporta a la mujer, y por eso hay que matar al niño. A la mujer hay que mantenerla viva para que en la bolsa de ella se engendren las nuevas culturas o ideales o razas que yo ocupo que se engendren. Y si es hija, viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto? Que han preservado la vida
a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas son más fuertes, no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien. Toda persona que preserve la vida le va a ir bien. No sé si voy a hablarle a alguien aquí, jovencita, si ya jugó con el chilinrín y el chilinrín produjo un pequeño chilinrincito adentro y está creciendo, y alguien le está aconsejando que aborte y hasta se lo van a pagar, no lo haga. Dios la va a bendecir a usted con esa herencia del fruto suyo, aunque haya sido pecado el acto. Arrepiéntase, vuélvase al Señor, vuélvase a Jesús, ríndase a Él. Usted y su hijo van a ser bendecidos. Y hizo bien por haber las parteras temido a Dios, y Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a los hijos que nazcan, y a toda hija preserven la vida. Eso era una práctica común, hermanos. Eso era práctica común en las naciones, el infanticidio, porque habían propósitos de generar razas diversas. Es lo que está haciendo hoy la genética y los genetistas. Están tratando de buscar cómo manipular el ADN, cómo descubrir que el niño podamos inseminarlo, como se hace con las vacas y otro tipo de animales. Y le quitan ciertas cualidades para que el niño salga robusto, grande, o la niña. Esto se está haciendo hoy. Solo que en aquella época, dice pastor, eran bárbaros, ¿no, hermanos? La barbarie humana solamente se vuelve más sofisticada, porque la barbarie humana no está en el nivel de educación, está en los genes. Y esos genes se llama pecado. El pecado es una cualidad que solo el poder de la sangre de Cristo nos puede limpiar y dar dominio propio para que Él no nos gobierne, hermanos. Es pecado. Tengan mucho cuidado. Ustedes que les gusta fomentar mucho la educación como si fueran Dios, tengan cuidado. ¿Ve? No, la educación sin Dios es la tragedia humana. La educación con Dios es el gran secreto para la dignidad humana. ¿Ven la diferencia? Y eso es muy importante. Dice, hermanos, permítanme leerles este pasaje. ¿Cuándo se daban los infanticidios, los abortos? Se daban por causa de la hambruna, cuando habían asedios o sitios del enemigo. De este pasaje, hermanos, de este pasaje. Permítame leerlo. Está en Deuteronomio capítulo 28, verso 47 al 57. Deuteronomio 28, verso 47 al 57. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, note la razón. Por la abundancia de todas las cosas servirás por tanto a tus enemigos que enviará el Señor contra ti. Hermanos, esto es impresionante. ¿Usted le sirve con gratitud o tendrás que servirle a un enemigo? Y dice que vamos a servirle con hambre y con sed y con desnudez. Deuteronomio 28, versículo 47 hasta el 57. Y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. El Señor traerá contra ti una nación de lejos. Aquí está hablando, hermano, de un nuevo imperio que va a venir. Del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto del anciano. Hermanos, yo quiero, hoy no voy a terminar hoy, porque quiero decirles, siempre el aborto va acompañado de eutanasia, siempre, las dos cosas tienen que ir juntas, porque es erradicar vida. La del niño que no queremos que esté, y la del anciano porque estorba. Y sé que aquí hay adultos mayores a quienes amamos, pero yo no puedo usar ninguna terminología modesta para no herir. Tengo que hablar con claridad. Dice que esta nación iba a venir, y a los primeros sobre los cuales iba a poner el ojo, esa nueva nación, dice, hermano, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño.
Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Y no dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Esto le sucedió a Israel. Y usted todo lo puede leer en los profetas. Esto aquí está diciendo no. Moisés está diciendo esto, hermanos, 500 años antes de que pase. Moisés está diciendo esto 500 años antes de que le suceda al pueblo. Y para nosotros está diciéndolo 3.000 años, 3.500 años a nuestra época. No perdonará al anciano ni al niño. Pondrá sitio a todas tus ciudades. Note con atención lo que quiero llegarles. Hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confiabas. O sea, va a derribar las murallas de la ciudad en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Note lo que sigue, hermanos, note esa frase. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el aporo con que te angustiará el enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comerá. Hermano, aquí está hablando de canibalismo con los recién nacidos. Canibalismo con los recién nacidos. Usted escucha muy poco de esto hoy. Por no haberte quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Porque al estar sitiada la ciudad no hay forma de que entre nadie ni que salga. Los alimentos se agotan. ¿Qué empieza a venir? El hambre. Los que han visto la Segunda Guerra Mundial, busquen donde diga el barrio de Varsovia. Tengo otro término ahí, pero se me está yendo ahora. Cuando llegaron a Polonia los alemanes, cercaron, se llama el gueto de Varsovia. Busquen en YouTube el gueto, para que vean a los judíos, hermanos, como los niños en las aceras y los ancianos muertos. 1940 sucedió, hace ratico ahí, hace unos días atrás. Y dice, la tierra y la tierna y delicada entre ustedes, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno y a su hija y a su hija. Oiga lo que sigue. Al recién nacido que sale dentro de sus pies. ¿De dónde salen los bebés? Dentro de nuestros pies, en este caso las damas. Nos sale por la coronilla. Y dice la palabra de Dios: y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Esto es un registro fidedigno del infanticidio que se cometía en las épocas pasadas. Vea este pasaje. ¿Cómo se llama eso, pastor? Infanticidio. Entonces, ¿qué es el aborto? El aborto es una rama del infanticidio. Y el infanticidio siempre ha sido aplicado por las diferentes épocas de la civilización humana, sobre todo los imperios, para sus propias conveniencias de manejar la natalidad o de poder crear sus propias razas. Muchas veces, hermanos, lo que escuchamos no tiene una información amplia y correcta. Yo tengo que dárselas a la luz de la palabra de Dios. En esta primera parte de esta sesión de hoy, ¿qué es lo que pretendo? Darles a ustedes un panorama de que a Dios nada lo toma por sorpresa. Que la Escritura no es un libro anticuado que no dice nada ni menciona nada de eso. No, señores. Cuando somos dedicados a escudriñar la palabra y dejamos de andar buscando cositas caprichosas en una supuesta fe cristiana que lo que da es vergüenza, y no verdaderamente anhelo de conocerlo a Él y tener argumentos y, como dice la palabra de Dios, dar razón de mi fe con buen conocimiento, ignoramos esto que estoy hablando hoy. Pero esta es la primera parte.
No les hablé todavía de cómo hacían las operaciones ellos. De hoy en 8 se les enseñaré cómo operaban ellos a las mujeres para ejecutar el aborto. Porque no es nuevo la conducta humana. La conducta humana solamente se hace sofisticada. Hermano amado, Cristo tiene que ser relevante para usted. La fe cristiana tiene que ser relevante para usted. Los principios de la palabra de Dios tienen que ser relevantes para usted. No puede usted andar, hermano, en asuntos del vacilón emocional sensacionalista que en muchos lugares hoy se habla y no hay respuesta. Hay hijas de cristianos abortando. Hay jovencitas escondiendo el feto. Hay padres de familia asustados a ver cómo hacemos. Eso no sale, eso no se dice, no se menciona. De hecho, hermano, yo le he dado un seguimiento a los noticieros nacionales. Y solo casos perdidos como el que vimos últimamente de una niña o aquella que dejó el bebé en uno de los templos católicos en Cartago. Y eso no significa que cada 4 años aquí aborta una jovencita. Eso es mentira. El aborto es un asunto de todos los días. Y ninguna familia está exenta de esto. Ni usted ni yo estamos exentos. Nuestros jóvenes modernos están jugueteando, tienen sexo, están activos sexualmente. Ya viven su sexualidad. Por supuesto, ellos creen que saben manejarla. Ellos creen que no va a quedar embarazada. Por eso los viejitos decían, y nuestros viejos decían, al mejor mono se le cae el condón. Una versión moderna, por supuesto. Tengamos cuidado, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? Esto es un asunto personal. Personal, hermano. Es un asunto usted. ¿Qué va a decidir usted? ¿Cuáles han sido sus decisiones a favor de Dios, de la vida, de su palabra, de su familia, de sus nietos, de sus hijos? ¿Cuál es la marca que vas a dejar para tu descendencia? Hoy no se habla nada. Se habla solamente de que usted logre lo que usted quiere hoy aquí para usted. No, señor, yo no vivo para mí. Yo vivo para la siguiente generación. Yo vivo para los que están atrás de mí. Él no murió para ser glorificado Él. Él murió pensando en usted y en mí. Por eso celebramos hoy de Él. Por eso usted está aquí y tiene esperanza. Porque alguien lo marcó a usted, incluso antes de que naciéramos.